complejo que es el mano de obra y por la cantidad de operarios que concentra en un mismo espacio, el del motor fue uno de los sectores más afectados por la primera ola de la pandemia. Bueno, empezamos a tener conocimiento de la pandemia por nuestros proveedores chinos de Tier 2, Tier 3, con algunos componentes electrónicos. A partir de febrero empezamos a ver un gran riesgo de faltantes, sobre todo de navegador, centralitas, portafusibles. Nuestra prioridad era clara, era proteger la salud y seguridad de las personas que trabajan en la planta y en ese sentido pues no escatimamos el hecho de que tuviéramos que deshacernos de ciertas toneladas de producto que es una pena, pero que frente a la salud y seguridad de las personas pues no nos lo planteamos. Creamos, una vez que volvimos a trabajar, creamos un taller de mascarillas en nuestros centros industriales, en concreto en 3, donde bueno, pues creamos nuestras propias mascarillas, como esta que llevo yo hoy. La demanda, sobre todo de vehículos agrícolas e industriales, ha devuelto la actividad de las principales fábricas del sector en la región a niveles previos a la irrupción del coronavirus. Y hay que ser muy precavidos, pero la realidad a día de hoy, y también gracias a que nuestro producto es un producto que exportamos a todo el mundo y de distintos sectores, pero la realidad es que tenemos una situación bastante buena en estos momentos. Sí, los números que estamos manejando a día de hoy y hasta final de año es probablemente volver a un 85-90% de lo que era pre-COVID, es decir, lo que hacíamos en enero, febrero o el año pasado. Más allá de superar con éxito esta crisis provocada por la pandemia, fabricantes de vehículos y componentes y centros de investigación se preparan para la llegada de la nueva movilidad eléctrica, autónoma y conectada. El coche está sufriendo una evolución continua desde hace 135 años que se inventó. Ha sufrido una evolución continua que ha obligado a estar desarrollando nuevos sistemas, nuevos materiales, pero estamos en un momento especialmente activo en lo que es la evolución tanto de los sistemas de motorización y también desde el punto de vista de seguridad. Yo creo que el sector en ese sentido pues sí que está haciendo esfuerzos importantes por salir adelante, por entrar dentro de las nuevas tecnologías, por aplicar, pero esto pues lo va a dictar el mercado. Hoy tomamos el pulso al sector de la automoción en nuestra región. Comienza Hecho en Castilla y León. La automoción representa el 25% del Producto Interior Bruto de Castilla y León, lo que convierte al sector en el punto de partida para abordar el futuro de la economía de la región. Cerca de 200 empresas proveedoras y 35.000 puestos de trabajo que nos han salvado los muebles en más de una ocasión. A veces esta comunidad ha sido la más grande de España dentro del sector de automoción. Ahí a veces a la limón con Cataluña, porque antes de decir las cifras concretas, tengo que decir que aquí en Castilla y León hay unos grandes fabricantes que además son de aquí, de componentes. Y por tanto, pues somos empresas pioneras que estamos todo el día investigando, mejorando procesos, digitalizando. Hoy día que se habla tanto de todo esto, bueno, pues no hay ningún sector, y lo decía José Vicente de los Mozos, ningún sector que desarrolle tantas tecnologías como el de automoción, incluyendo el de las farmacias. Es el que más patentes presenta y registra en el mundo. Y esas patentes no solo son para la automoción, sino que luego se aprovechan en otros sectores. Tiene 30.000 trabajadores de forma directa y de forma indirecta otros 70.000. Exporta el 56% de los productos que hacemos, nada menos. No hay ningún sector que exporte el 56%. Y por tanto, pues es muy importante. Uno de los sectores, por la gran cantidad de actividad que genera dentro y fuera de sus instalaciones, a los que más afectó la primera ola de la pandemia. Bueno, empezamos a tener conocimiento de la pandemia por nuestros proveedores chinos de Tier 2, Tier 3, con algunos componentes electrónicos. A partir de febrero empezamos a ver
un gran riesgo de faltantes, sobre todo de navegador, centralitas, portafusibles. Primero empezamos a analizar la situación en China, en Italia, que afortunadamente nuestra sede está en Italia, con lo cual nos llegaron noticias muy recientes, y empezamos a ver y a implantar algunas medidas, ¿no? Especialmente empezamos a comprar mascarillas, que en aquella época había escasez de todo. Fabricamos internamente un gel con glicerina, gel hidroalcohólico. Empezamos a aplicar medidas en la línea de distanciamiento social, pantallas de metacrilato, desinfección de algunos puestos, y en paralelo empezamos a formarnos. La empresa organizó charlas a todos los directores de planta con virólogos internacionalmente reconocidos para formarnos, porque el desconocimiento sobre el virus era importante, ¿no? La presencia en todo el mundo de los grandes fabricantes de vehículos y componentes permitió a sus fábricas de Castilla y León prepararse para la abrupta entrada del coronavirus en nuestro país. A pesar de todo lo que conocíamos, porque Asia había ido por delante de nosotros en este tema, y Michelin, que es un grupo internacional, evidentemente tenemos plantas en Asia que ya conocíamos que habían tenido necesidad de parar. Luego vino Italia más tarde. A pesar de todo, yo creo que nos sorprendió un poco la pandemia, ¿no? En un primer momento nosotros lanzamos una célula de crisis a primeros de marzo en la fábrica de Michelin Valladolid, como en el resto de fábricas de España, con el objeto de hacer frente a esta crisis sanitaria que se nos avecinaba. Íbamos lanzando acciones, pero era muy curioso porque a medida que íbamos lanzando acciones nos dábamos cuenta de que cuando las queríamos poner en marcha unos días después, la situación había cambiado de tal manera que esa opción se quedaba insuficiente para lo que necesitaba el momento, ¿no? Y yo creo que esto fue lo que nos dio un poco la pista y la clave del éxito, yo creo, en el tratamiento de la pandemia por parte de Michelin, que fue el tomar la decisión el día 15 de marzo, domingo, de parar las plantas de España. Y pararlas además de una forma rapidísima. En poco más de 24 horas paramos todas nuestras actividades de las plantas de fabricación en España, con el único objetivo de proteger la salud y la seguridad de nuestras personas, que era la primera prioridad en ese momento, porque en realidad para parar una planta de producción como la nuestra necesitaríamos mínimo 8 o 10 días de antelación para hacer una cosa organizada y económicamente no desastrosa, como fue el caso desde el punto de vista económico. Por poner algún ejemplo del impacto económico que supone parar una planta así. Por ejemplo, en nuestro taller de fabricación de goma, en nuestra actividad de fabricación de goma aquí en Z de Valladolid, que fabricamos goma para todas las plantas de España e incluso alguna fuera en Europa, pues teníamos del orden de 2.000 toneladas de producto en ese momento para atender las demandas de nuestros clientes. Hay que saber que nuestros productos, si están sin cocer, el neumático que nosotros conocemos es un neumático cocido y ese tiene una duración de vida amplia de años, pero nuestra goma antes de cocer es un producto que caduca. Entonces, en este caso teníamos 2.000 toneladas de producto que durante el tiempo de parada tuvimos que hacer unas gestiones pues relativamente complejas para mantener en unas condiciones térmicas esa goma de cara a alargar su vida y no tener que desecharla, ¿no? No fue el caso, no tuvimos el mismo éxito con otro tipo de productos como es tejido metálico, que ahí tuvimos que desecharlo desgraciadamente, pero bueno, nuestra prioridad era clara, era proteger la salud y seguridad de las personas que trabajan en la planta, y en ese sentido pues no escatimamos el hecho de que tuviéramos que deshacernos de ciertas toneladas de producto, que es una pena, pero que frente a la salud y seguridad de las personas pues no nos lo planteamos. Interrumpir su actividad y cerrar sus fábricas de un día para otro planteó un escenario inédito para los equipos que coordinan la producción, la logística y la gestión de los recursos humanos. El estado de alarma que se declaró entre el fin de semana del 14 y 15 de marzo nos dejó prácticamente sin margen de actuación, y nosotros negociamos con la representación sindical una parada coordinada que no dejara fuera del marco legal a los trabajadores. En aquella época teníamos un ERTE activo, con lo cual lo que hicimos es negociamos con los representantes sindicales, mover algunos días de diciembre a febrero. ¿Para qué? Para luego poder tener días de ERTE suficientes que nos cubrieran todo marzo, ¿no? Una vez que paramos la producción, lo primero que hicimos es ordenar todos los flujos logísticos. Teníamos barcos en tránsito, teníamos más de 80 camiones en tránsito, con lo cual fue bastante complejo ordenar todos los flujos logísticos. Adelantamos mantenimientos programados de verano
para hacerlos en abril, cambiamos todos los calendarios, hicimos unos arranques de máquinas semanales, de máquinas críticas, porque el estado de alarma eran 15 días, pero como lo estaban prorrogando, no sabíamos si íbamos a tener que arrancar o no, ¿no? Entonces hicimos varios arranques de máquinas críticas y luego, por último, evidentemente hicimos una hibernación total de costes de la planta. Incluso llegamos a bajar la potencia energética controlada para pagar menos, ¿no?, de energía durante ese periodo, ¿no?, porque sabíamos que el cash flow iba a ser básico en este periodo de crisis, ¿no? Después de gestionar todo eso, que estuvimos gestionando sobre todo con mucha ayuda sindical, sobre todo en abril, conseguimos arrancar el 11 de mayo con una situación de piezas estable y a 2 turnos directamente, que casi todo la automoción no arrancó primero en turno, ¿no? Arrancamos con 2 turnos pero con mucha menos velocidad. Todas las empresas del sector realizaron un gran esfuerzo por cerrar sus plantas con el menor impacto económico posible y por reabrirlas después con las mayores garantías de seguridad para sus trabajadores. Todo este periodo ha sido un desafío enorme. Primero, antes de que tuviéramos el estado de alarma, hemos tenido un periodo anterior donde hemos tenido que ir adaptándonos a una situación desconocida y poco a poco replantear todos los escenarios para poder trabajar de nuevo a la máxima capacidad. Hemos tenido que reevaluar los vestuarios, evaluar cómo podía la gente tomar los descansos, secuenciándolos. Hemos tenido que ampliar los medios de suministro, de mascarillas, medición de temperatura. Hemos ejecutado también tests a todos nuestros trabajadores. Bueno, es un trabajo continuo que nos acompañará durante los próximos meses. Sobre el protocolo de Menteller frente al COVID-19, entonces os voy a hacer una breve introducción de lo que es el COVID-19, las pautas establecidas dentro de Menteller, el control de acceso, el uso de mascarillas, controles de temperatura y todo lo que tenemos con respecto a limpieza y desinfección de las instalaciones y los puestos de trabajo. Necesitamos la ayuda de todos para luchar y ser capaces de vencer al COVID-19 y trabajar de manera segura y en un entorno saludable. ¿Os ha afectado la crisis en los primeros meses tanto al abastecimiento de materias primas como al envío de productos finales a vuestros clientes? Durante este periodo hemos tenido que solventar distintas eventualidades. Ha habido proveedores donde la cadena de suministro se ha roto durante un par de meses y ha sido momentos de tensión algunas veces para poder seguir suministrando con la misma fiabilidad que siempre hemos hecho. Proteger la salud de sus cientos de trabajadores requería un protocolo integral de medidas de seguridad. Aplicamos más de 125 medidas generales, desde la cámara termográfica, el cambio de separación de los turnos, 1 hora para evitar aglomeraciones, el uso ya obligatorio de mascarillas desde abril, que dábamos 2 por persona al día. Luego aplicamos todo tipo de modificación de layout en los vestuarios para garantizar la distancia, en la línea, muy importante, que introducimos pantallas de metacrilato allá donde la distancia no se podía respetar. Cambiamos muchas distribuciones en la línea de material para separar los puestos y llegamos a hacer incluso cosas tan banales como en las fuentes de agua modificamos para poder beber de ellas pulsando con el pie sin necesidad de acercar la boca o pulsar con las manos, ¿no? Hicimos útiles para abrir las puertas. Antes del estado de alarma ya habíamos repartido portátiles a empleados clave, ¿no?, sobre todo logísticos, para fomentar el teletrabajo en caso de que hubiera alguna parada. En los peores momentos de la pandemia, las grandes empresas del sector de la automoción y todos sus trabajadores también mostraron su faceta más solidaria. Una vez que volvimos a trabajar, creamos un taller de mascarillas en nuestros centros industriales, en concreto en 3, donde bueno, pues creamos nuestras propias mascarillas, como esta que llevo yo hoy, para poder suministrarnos y poder tener material suficiente en un momento en el que bueno, pues la mascarilla no era un material que existiera ampliamente, ¿no? Y bueno, pues poder también donar a otras instituciones que lo necesitaban. O sea, vuestros trabajadores se pusieron literalmente a coser mascarillas. Así fue, sí. Tuvimos 30 trabajadores en turnos de mañana, tarde y noche, fabricando mascarillas, quizá de una manera artesanal, no como quizá pues vemos en otros sitios que son mucho más industriales, era de una manera artesanal, pero con un orgullo enorme, ¿no?, de poder contribuir
en un momento tan difícil con esto, ¿no? La verdad que orgullo para ellos que estaban participando y para todos los que trabajamos aquí. ¿Y había quien supiera coser? ¿Se enseñaban unos a otros? ¿Cómo se organizó todo aquello? Bueno, pues había un poco de todo. Había personas que ya sabían coser y que fueron un poco las que ayudaron al resto a aprender, ¿no? Bueno, la verdad es que fue en un tiempo récord, de verdad, que se instaló en un tiempo récord y se puso en marcha y funcionó muy bien. Claro, hemos visto que hasta, por ejemplo, hay máquinas expendedoras donde los trabajadores con su identificación pueden obtener mascarillas, ¿no? Claro, es la manera que hemos encontrado más sencilla de podernos gestionar esa necesidad de utilizar mascarilla todo el tiempo, ¿no? Y gracias al esfuerzo de todos, estos grandes centros industriales han sido uno de los entornos laborales con menor incidencia de contagios en Castilla y León. El arranque nos lo esperábamos con muchos problemas y sin embargo la gente tuvo un comportamiento excepcional, vino la gente muy mentalizada, los sindicatos ayudaron mucho y pudimos arrancar sin ninguna avería, sin ningún problema de calidad, con un arranque la verdad es que modélico. Habíamos trabajado mucho, pero la verdad es que no nos esperábamos que fuera a ir tan bien. Yo sí que quiero destacar algo en todo esto que estamos ahora hablando, ¿no? Porque podemos crear un protocolo, podemos tener un montón, máquinas de mascarillas, podemos tener lo que queramos, pero si no hay detrás un compromiso real de que la gente lo va a respetar, de que las personas que trabajan en Michelin lo van a respetar, no sirve de nada, ¿no? Yo creo que es un punto clave y que es de agradecer enormemente a las personas que trabajan en Michelin el enorme respeto que hay por cumplir esas medidas. Implantada la estrategia sanitaria, solo quedaba esperar que la demanda de sus productos comenzara a recuperarse. En función del sector, la situación ha sido un poco diferente, vamos a decir, ¿no? En el neumático agrícola es un sector que no se ha visto afectado por la pandemia, el sector agrícola ha seguido funcionando, con lo cual la demanda se ha mantenido en todo momento. Es cierto que el periodo que nosotros estuvimos parada la fábrica durante 3-4 semanas, hemos tenido que seguir haciendo un esfuerzo desde el punto de vista de logística para poder atender las demandas de esos clientes y así lo hemos hecho gracias a la colaboración de no pocas personas de la planta y de empresas colaboradoras. Pero bueno, hemos conseguido con el producto que ya teníamos fabricado durante esas semanas de parada poder atender las demandas de los clientes. En el producto renovado de camión y de autobús la situación es bastante similar porque es un sector que se ha visto también menos afectado por la crisis, el sector del transporte, y nos ha permitido hacer un ramp up relativamente rápido en estos productos. En el caso de turismo es un poco diferente. Los neumáticos de turismo, cuando hicimos el arranque, es cierto que teníamos demandas, porque claro, trabajamos mucho en nuestras plantas y en la de Valladolid para la exportación. Tampoco hay que perder de vista que la pandemia, aunque es una pandemia mundial, los momentos en los que a los que se ha ido enfrentando cada una de las zonas no son los mismos. Entonces, cuando nosotros estábamos parados por la pandemia, pues Asia ya había pasado su primera oleada y ya estaba en una actividad de fabricación, entre comillas, normal. En América aún no había llegado la primera ola de la pandemia, con lo cual nuestros clientes en esas zonas seguían pidiéndonos productos. Pero sí es cierto que cuando arrancamos de nuevo la fábrica, la demanda del neumático de turismo es muy bajita. El mes de mayo también fue muy baja y el mes de junio empezamos ya a ver los primeros síntomas de recuperación. Y hay que ser muy precavidos, pero la realidad a día de hoy, y también gracias a que nuestro producto es un producto que exportamos a todo el mundo y de distintos sectores, pero la realidad es que tenemos una situación bastante buena en estos momentos. Pues la verdad es que la primera previsión de los comerciales sobre abril fue devastadora, o sea, nos dejó helados porque prevían una caída del 50% de pedidos. Esta caída fue del 60% en abril, luego se moderó un poquito en mayo y justo bajamos la producción un 50%, con la dificultad que tenemos una fábrica en Italia que hace un producto igual que el nuestro, es 3 veces más grande, con lo cual solo con tener una fábrica abierta en todo el año podía absorber toda la producción, ¿no? Entonces, al principio tuvimos mucha inquietud, tuvimos que trabajar muy duro para demostrar a la central que éramos eficientes, que éramos capaces de hacer la producción igual o más eficiente que la fábrica italiana, y al final las previsiones fueron poco a poco mejorando. Es verdad, nosotros aquí en Iveco, a diferencia de la automoción, tenemos un 95% de plantilla con contrato fijo,
con lo cual no hicimos ningún despido. Esto tiene muchas ventajas, luego tiene algún inconveniente cuando vienen bajadas de producción, pues tenemos que hacer sacrificios colectivos, ¿no? En este caso fue la aplicación de un ERTE, ¿no? Terminaron algunos contratos eventuales, unos 20 contratos eventuales que no pudimos renovar evidentemente por la situación, y lo que hicimos es aplicar un ERTE de causa de fuerza mayor y algunos días pues no trabajamos, ¿no? Luego la demanda se fue recuperando, especialmente en julio y en agosto, con lo cual esa ansiada, ¿no? Recuperación en forma de U sí que la hemos tenido en parte, ¿no? El vehículo ligero tiene una volatilidad muy parecida a la automoción, con lo cual caímos muy rápido, pero también se está levantando mejor de lo que pensábamos, ¿no? Desde septiembre las previsiones han mejorado, sobre todo la entrada de órdenes en julio y en agosto, y vamos a cancelar el ERTE, contrataremos a 35 personas, volveremos a la velocidad diaria que estábamos antes del COVID, que creo que son muy buenas noticias para esta planta, porque nos da continuidad aquí a final de año. Actualmente hemos casi alcanzado el nivel previo a la crisis. Todos los clientes, especialmente europeos y exportación, están en un nivel de demandas realmente alto. Sí, los números que estamos manejando a día de hoy y hasta final de año es probablemente volver a un 85-90% de lo que era pre-COVID, es decir, lo que hacíamos en enero, febrero o el año pasado. Las perspectivas están siendo positivas, pero esto en un momento dado puede cambiar. Imagínate que cualquier cliente tiene mañana un brote y tiene que parar, pues esto puede suponernos una bajada de un 20, un 30% de volumen, con lo cual tendremos que reaccionar rápidamente con mucha flexibilidad para adaptar en ese momento la demanda a las necesidades que el cliente nos pide y nuestra plantilla. El sector de la automoción celebra con cautela la buena recuperación de la demanda internacional de sus productos, sin perder de vista los retos que la nueva movilidad le exige. Hablamos del vehículo conectado, hablamos del Big Data, hablamos del 5G, hablamos de la conectividad de todo, en este caso de los vehículos, ¿no? Y nosotros en Michelin trabajamos en la conectividad de nuestros neumáticos. Y en este sentido, en la fábrica de Aranda ya llevamos varios años fabricando neumáticos con un chip interno. Claro, la automoción está pasando por un momento un poco complejo porque es un cambio de paradigma, no solo de combustibles fósiles a energías renovables, ¿no? Eléctricos, híbridos, sino que además nos ha pillado una crisis que sobre todo reduce la movilidad, ¿no? Sobre todo con el teletrabajo, ¿no? Y lo que necesita hoy la empresa es una cosa que tiene que evolucionar rápidamente y por tanto la formación profesional tiene que evolucionar, no puede quedarse en lo que era hace 20 años. La automatización de la conducción está suponiendo un salto importante respecto al concepto que teníamos hasta hace poco de seguridad activa y seguridad pasiva. Estamos pasando a un concepto integral de seguridad. Entonces siempre tenemos que ser pioneros para seguir generando y creando riqueza en Castilla y León, en las plantas de Burgos y de Palencia, de venta de baños. Más allá de la gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas, el sector de la automoción, el de mayor peso en la economía de Castilla y León, se enfrenta al gran reto de prepararse para fabricar el vehículo del futuro. Los centros de investigación como CIDAUT, en los que concentran sus esfuerzos innovadores distintas empresas e instituciones, marcan el camino hacia el transporte inteligente. El coche está sufriendo una evolución continua desde hace 135 años que se inventó, ha sufrido una evolución continua que ha obligado a estar desarrollando nuevos sistemas, nuevos materiales, pero estamos en un momento especialmente activo en lo que es la evolución tanto de los sistemas de motorización a través de electrificaciones de distinta envergadura, desde microhíbridos, híbridos eléctricos totales, vehículos de hidrógeno, que no dejan de ser un paso más que el vehículo eléctrico. Y también desde el punto de vista de seguridad, la automatización de la conducción está suponiendo un salto importante respecto al concepto que teníamos hasta hace poco de seguridad activa y seguridad pasiva. Los nuevos sistemas están integrando las dos cosas, cada vez nos ayuda el coche un poquitín más a hacer cosas
Hace unos años teníamos la ayuda que nos decía si el coche si estábamos en el carril o no, ahora ya nos mantiene él dentro del carril, nos avisaba si íbamos demasiado rápido, después nos mantenía la velocidad a un nivel determinado y seguimos dando cada vez un pasito más. Lo que antes era mantener la velocidad, ahora ya no solo la mantiene, sino que si tenemos un vehículo delante, frena para adecuarse a esa velocidad. Pues esos pasitos que vamos dando poco a poco están haciendo que avancemos hacia la automatización de la conducción. O sea que el coche del futuro va a ser eléctrico, va a ser autónomo y va a ser conectado. La conectividad del vehículo es fundamental para alcanzar la automatización. El vehículo puede ver muchas cosas con sus sensores, con sus cámaras, su radar, etcétera, pero necesita recibir información prácticamente de todo el mundo. Al principio se hablaba de comunicación vehículo a vehículo, se hablaba de comunicación vehículo-infraestructura y ahora ya se habla de vehículo con todos, porque al final cualquier información que reciba el vehículo, hasta incluso aspectos meteorológicos, pueden ser de ayuda para esa conducción cada vez más segura, cada vez más automatizada. Hablamos del vehículo conectado, hablamos del Big Data, hablamos del 5G, hablamos de la conectividad de todo, en este caso de los vehículos, ¿no? Y nosotros en Michelin trabajamos en la conectividad de nuestros neumáticos. Y en este sentido, en la fábrica de Aranda ya llevamos varios años fabricando neumáticos con un chip interno que permiten precisamente esa conectividad, y a partir de ahí, pues evidentemente los usos son infinitos en base a las necesidades de cada uno de los clientes o de las flotas. Estamos trabajando en la conectividad de flotas, en un servicio que tenemos con grandes flotas de transportistas, con vehículos con neumáticos conectados precisamente. En el neumático de agrícola ya hemos hecho las primeras experiencias de insertar chip en nuestros neumáticos aquí en la fábrica de Valladolid, y en neumático de turismo estamos precisamente este año adaptando nuestras cadenas de producción para poder fabricar neumáticos con el chip integrado y que sea neumático conectado, ¿no? ¿Qué tipo de datos se pueden recoger con un neumático conectado y para qué tipo de decisiones se van a poder utilizar? De fábrica los neumáticos salen con una serie de informaciones grabadas en el neumático que luego se pueden registrar, pero bueno, podemos hablar de registrar presiones, de registrar temperaturas, de registrar pues tiempos de uso, de registrar, nos podemos imaginar, o sea, ahora millones de neumáticos conectados y todo eso tratado con un Big Data, pues yo creo que nos puede servir también para infinidad de cosas. Yo creo que es un mundo que en realidad estamos por descubrir y en el que nos estamos introduciendo, pero con infinidad de posibilidades. En materia de innovación, tiene un papel fundamental el clúster de automoción, una asociación de empresas, universidades y centros tecnológicos que comparten experiencias, proyectos de investigación y nuevos conocimientos del sector. Siempre sin entrar en lo que es la intimidad y el derecho de propiedad de las patentes y de lo que es de cada empresa, pero que viene muy bien a los grandes y a los pequeños. A los grandes porque forman a sus proveedores de futuro y así tienen mejores proveedores, y a los pequeños porque se aprovechan de que los grandes tienen mucha experiencia, tienen mucho dinero invertido en investigación, en nuevas modalidades de fabricación, pues todos los descubrimientos que va habiendo pues en cuanto a la movilidad, en cuanto a lo que son todos los temas de la automoción, de la nueva movilidad, pues como digo, de las nuevas tecnologías que se aplican a la seguridad de los automóviles, de cómo van las tendencias de uso del automóvil, que parece que iban a cambiar en el sentido hacia más movilidad conjunta, ¿verdad? Y sin embargo, ahora con esto de la pandemia, pues lo que quiere la gente es tener seguridad y viajar más en el coche particular. Hay empresas privadas y hay algún organismo público. De hecho, el clúster lo componen 77 socios, ¿verdad? De los cuales aproximadamente 40% pues son grandes empresas, de los cuales a su vez hay un porcentaje grande que tienen los centros de decisión fuera porque son multinacionales, pero hay otros que son grandes empresas también, que son de origen y con domicilio social dentro de Castilla y León. Y además, como bien dices, lo componen pequeñas empresas. Y dentro de ellos las startups, que es muy importante, pues empresas investigadoras que empiezan, que son para lanzar, y además hay 5 centros del conocimiento, que esos
pues nos aportan sus propias experiencias, sus propias investigaciones, sus propios proyectos para difundirlo dentro de lo que es el sector. Claro, la automoción está pasando por un momento un poco complejo porque es un cambio de paradigma, no solo de combustibles fósiles a energías renovables, ¿no? Eléctricos, híbridos, sino que además nos ha pillado una crisis que sobre todo reduce la movilidad, ¿no? Sobre todo con el teletrabajo, ¿no? Afortunadamente nuestro vehículo, el vehículo ligero, es un vehículo que está muy ligado al e-commerce, ¿no? Al comercio electrónico, comercio online, al reparto, ¿no? de alimentos de supermercados. Entonces creemos que el vehículo ligero va a tener un comportamiento estable o ligeramente al alza. Puede que la pandemia retrase la implantación en grandes ciudades de una movilidad más compartida, pero hay tendencias imparables como es la de conseguir medios de transporte y entornos industriales más sostenibles. En el grupo Michelin, nuestra gerencia, dentro de la estrategia que ha definido para el grupo, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que en el futuro, en Michelin, todo será sostenible. Claro, cuando decimos todo será sostenible, evidentemente guardamos en el centro el cliente, que es nuestra razón de ser. Si no tenemos cliente, no tiene ninguna razón que existamos nosotros, ¿no? Y alrededor de ese cliente queremos trabajar en varios ejes para hacer que todo sea sostenible. Entre otras cosas, evidentemente, el tema medioambiental. Y desde el punto de vista de las fábricas tenemos un reto muy importante que se ha planteado el grupo y en el que estamos trabajando ya, que es hacer que todas nuestras fábricas en el año 2050 sean neutras en emisiones de carbono. Es un desafío brutal para todo el grupo y para las fábricas, pero en el que estamos ya en marcha. Un ejemplo concreto que estamos trabajando en Michelin con todos los retos de la nueva movilidad son los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, que son neumáticos que en el grupo Michelin venimos trabajando desde hace años, pero que ahora en el sector están muy demandados por dos temas, porque para los vehículos clásicos con combustibles derivados del petróleo nos los exigen por las emisiones de CO2 y el hecho de tener un neumático de baja resistencia a la rodadura hace que ese vehículo emita menos CO2, con lo cual son muy demandados para este tipo de vehículos, pero para los vehículos con otro tipo de combustibles o de motricidad, pues también es muy demandado porque, por ejemplo, en un vehículo eléctrico este tipo de neumático lo que hace es que una misma carga de batería dura más kilómetros y afecta a la autonomía de la batería del coche, ¿no? Hay otro ejemplo muy bonito que se está trabajando dentro del grupo Michelin, que concierne menos a las fábricas, a nuestra fábrica, por ejemplo, pero que es un reto importante para el grupo, que es la pila de hidrógeno. Y el grupo Michelin en este sentido está apostando fuerte en investigación y desarrollo y a nivel económico para conseguir que la pila de hidrógeno sea una verdadera fuente de energía para el coche del futuro. Frente a los problemas aún por resolver que plantea el vehículo eléctrico, como la autonomía o la forma de recarga de sus baterías, gana peso el hidrógeno como combustible, algo en lo que también trabajan los investigadores de CIDAUT. El hidrógeno es un gas combustible que tiene un alto poder calorífico, pero que no es nuevo. El hidrógeno se utiliza muchísimo en la industria como materia prima, pero ahora el interés está en utilizarlo como combustible y sobre todo que sea renovable, que proceda de fuentes renovables. El hidrógeno no es un compuesto que tengamos libremente en la naturaleza, sino que tenemos que fabricarlo partiendo de moléculas que tienen hidrógeno en su propia composición. Entonces existen distintos procesos para poder obtener el hidrógeno y principalmente hay dos procesos que son los que más se utilizan en la actualidad. Uno de ellos es la electrólisis, que es la electrólisis principalmente del agua, en el que cogemos una molécula de agua y mediante la aplicación de electricidad rompemos esa molécula y obtenemos el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro. Y ese hidrógeno es el que ya podemos utilizar posteriormente en una pila de combustible, en una aplicación. Y luego hay procesos que se llaman procesos de reformado con vapor, en el que ya moléculas un poco más complejas que el agua, que también tienen carbono y tienen otros compuestos, mediante una reacción catalítica, una reacción química, también la rompemos y nos quedamos finalmente con hidrógeno después de una serie de procesos. Entonces, ahí ya tenemos el hidrógeno producido, que es el que posteriormente podemos utilizar en las aplicaciones de movilidad o cualquier otras aplicaciones. Claro, como has comentado que tiene mucho poder calorífico y energético, bueno, pues podemos entender que con poquita cantidad de hidrógeno podemos conseguir mucha energía.
Sí, eso es. Al final el hidrógeno es el combustible que más poder energético tiene. Entonces es la gran ventaja que presenta el hidrógeno en las aplicaciones pues, de automoción, que muy poca cantidad te va a dar una gran cantidad de energía. Estamos hablando de que 5 kilos, 6 kilos de hidrógeno pues, te permiten recorrer en un coche 600 kilómetros. Digamos que tienen cada uno su campo de aplicación. El vehículo eléctrico con baterías es un vehículo de uso urbano, de tamaño pequeño, pero cuando queremos irnos a vehículos de una autonomía superior para hacer grandes trayectos o de mayor tamaño, es decir, vehículos industriales, ferrocarril, barcos, aviones, cualquier otro vehículo de mayor tamaño, mayor autonomía, tenemos que irnos a este hidrógeno para, como os comentaba, generar esa electricidad dentro del propio vehículo. Mientras llega una verdadera alternativa al petróleo, el sector trabaja en encontrar nuevas tecnologías que disminuyan las emisiones de los actuales motores. Puesto que lo de la electrificación va para muy largo, o sea, porque es que es evidente, usted vaya a Madrid y coja, ¿y por dónde va a meter enchufes para todas las casas que viven apiñados, como decía antes, cada 4 metros vive una persona? Pues no puede ser, tendríamos que coger las galerías del metro probablemente y llenarlas de transformadores y de líneas eléctricas, y eso como que no es posible. Lo cual no quiere decir que tengamos que tener tubos de escape puestos en las ventanas, como decía el presidente de Volkswagen en cierta ocasión. Pero de eso a que todo vaya a ser la electricidad, pues hay otras tecnologías, sin desdeñar esta, pero no las demás. Por ejemplo, ahora mismo he leído ayer o antes de ayer que Porsche, el presidente Porsche, ha dicho no se va a acabar la combustión y por tanto nosotros vamos a buscar por ahí. Pero para que sea neutro en emisiones, lo que tenemos que hacer es captar el CO2 de la atmósfera mediante energía limpia, o sea, utilizar los molinos estos, que por cierto he visto muchísimos por aquí, por Castilla y León, lo cual me alegra, ¿no? Y muchos paneles solares, etcétera. Con esa energía limpia descomponer el CO2, porque realmente la combustión viene del C y el oxígeno viene bien para la atmósfera. Partimos eso y aprovechamos el C para hacer gasolina sintética, que es lo que utilizan los coches de Fórmula 1, y por tanto eso haría que las emisiones de CO2 fueran neutras desde el principio. Y por ahí también se puede caminar. La sostenibilidad y la conectividad de los vehículos tendrá que salir de fábricas también más verdes, más digitales. La planta de Valladolid, dentro del grupo Michelin, ha sido elegida como una fábrica líder digital dentro del grupo Michelin. ¿Cuál es la misión? Hombre, evidentemente ha sido elegida porque somos pioneros en innovación en digital en muchos términos y el grupo lo que quiere es que ese saber hacer que tiene la fábrica de Valladolid y que va un pasito por delante, lo pongamos también al servicio del resto de plantas del grupo para poder ir tirando de ellas e ir avanzando más rápido en lo digital a nivel del grupo. Sin ninguna duda, para nosotros es un punto muy positivo y del cual estamos muy orgullosos y consideramos que es un punto clave porque en realidad es el futuro. El sector de la automoción se enfrenta a una transformación sin precedentes en toda su historia y para ello necesita el apoyo de las instituciones y la adaptación del mercado laboral. Les estamos reclamando permanentemente a todos los niveles que se forme para lo que necesita hoy la empresa. Y lo que necesita hoy la empresa es una cosa que tiene que evolucionar rápidamente y por tanto la formación profesional tiene que evolucionar, no puede quedarse en lo que era hace 20 años. Porque hoy, si no enseñas nuevas tecnologías aplicables realmente a la empresa, pues nosotros nos vemos abocados a tenerles que formar nosotros, con lo cual es otro hándicap que tienes para ser competitivo, como decía antes. Hoy, cualquier alumno bien formado en formación profesional tiene muchas más posibilidades de triunfar en la vida real que esta pléyade de licenciados que tenemos, que todos estudian lo mismo y que no caben todos para hacer eso. A la competencia entre fabricantes se suma en este globalizado sector la competencia que se plantea entre los distintos centros de producción de una misma compañía. Tenemos que adaptar nuestras plantas a lo que piden nuestros clientes y en algunos casos, pues lamentablemente,
tendremos que tomar alguna decisión que no nos gustaría tomar, pero siempre tenemos que adaptar nuestras plantas a lo que pida el cliente y organizar ese tamaño para poder ser competitivo, porque este es un sector con unas series muy largas pero muy poco margen unitario, con lo cual o eres competitivo o estás muerto. Y al final en las plantas, pues con el tiempo, con las antigüedades, con otras series de cosas que afectan a las nóminas, vas perdiendo competitividad, y hay otros países donde esto no está pasando, no están creciendo tan deprisa económicamente, y luchamos contra estos países, además de luchar contra nuestras plantas internas dentro de España, por ejemplo, que tenemos 8, o dentro del mundo, que tenemos 75 plantas. Y esta realidad plantea una amenaza constante de deslocalización, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Es que los centros de decisión, como decía al principio, en la mayoría de los más grandes no están aquí. Y eso trae el peligro de que en una situación de dificultad pues pueda haber deslocalizaciones. Y ahí es donde tenemos que ser, como bien dices, productivos primero y competitivos, porque son dos cosas distintas, como dice mi presidente Vicente Garrido, el de lingotes, ¿no? Que es un sabio por su experiencia, por sus conocimientos, etc. Ser productivo, pues puede serlo. Tú utilizas los mejores trabajadores, utilizas las mejores maquinarias y eres el más productivo. Pero entran otros elementos para ser competitivo. Y si la energía que utilizas es la más cara de Europa, por encima del 30% sobre tus competidores, ya no puedes ser competitivo. O si la mano de obra pues resulta que no está bien formada, como no lo está en el plano profesional, y siempre desde esta casa estamos reclamando a las autoridades que se cambie la formación profesional. Pues si no tenemos bien formado el personal, pues puedes tener unas máquinas fenomenales, pueden ser unos trabajadores fenomenales, pero no rinden lo que tienen que rendir porque no están bien formados. Y por tanto hay que distinguir entre productividad y competitividad. Y lo que hay que ser es competitivos al final. Yo creo que el sector en ese sentido pues sí que está haciendo esfuerzos importantes por salir adelante, por entrar dentro de las nuevas tecnologías, por aplicar, pero esto pues lo va a dictar el mercado. Vamos a ver cómo va evolucionando el mercado y luego podremos hablar un poco hacia dónde caminamos. El mercado y el buen saber hacer de las fábricas del sector en la región, que las ha situado entre las más competitivas de sus respectivas compañías, lo que a día de hoy sigue siendo una garantía de futuro. Para el año que viene lanzaremos un nuevo modelo de la Daily, y además lanzaremos la primera cabina del vehículo pesado Nikola, que es el primer camión que se hará con primero eléctrico y luego hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, creo que las previsiones no son muy optimistas, en el sentido de que el volumen sabemos que estará complicado, pero son bastante estables como para garantizar el trabajo aquí en Valladolid. ¿El coche del futuro cuándo va a llegar? Mañana, y si me lo preguntas mañana te volveré a decir lo mismo. O sea, el coche del futuro está cambiando continuamente. Ahora mismo es un coche, ahora mismo podemos comprar coches conectados, ya existen en el mercado, y cada vez el porcentaje de coches conectados cada vez es más importante. Podemos comprar nivel 2, nivel 3, y seguro que dentro de unos meses, unos años, el nivel 2 estará generalizado, podremos comprar nivel 3, incluso nivel 4. El coche, por suerte, está en continua evolución y normalmente a mejor. La automoción es la columna vertebral de nuestra economía y también de gran parte de la actividad investigadora de Castilla y León. La competitividad de las fábricas de coches y vehículos industriales, de neumáticos y de todo tipo de componentes que hay en nuestra región nos convierte en el mejor escenario en el que puede desarrollarse el coche del mañana.